Hoy tenemos el placer de tener estos invitados tan importantes como lo son el profesor Robert Logan, que es de la Universidad de Toronto, y Ulrich Gressel de la Universidad del Sur de California. Me gustaría presentar la biografía de nuestros invitados. Bob tiene un postdoctorado en físicas del MIT. Comenzó siendo profesor en la Universidad de Toronto en 1968 y en este momento es profesor en Emeritus. Desde 2007, el profesor Logan también ha trabajado como jefe científico en innovación estratégica en el laboratorio OCAD de la Universidad de Toronto. Sus colaboraciones con McLuhan comenzaron cuando él comenzó sus cursos en la poesía de la física, y en esta investigación de las lenguas y el lenguaje. Es el autor de diferentes libros y artículos, como lo son el efecto alfabeto, el sexto lenguaje, aprendiendo a vivir en la era del Internet, la mente extendida, la emergencia del lenguaje, entendiendo los medios, la poesía de la física y la física de la poesía. Tiene también, en cuanto a la profesora Ulrike, tiene un postdoctorado en comunicaciones de la Universidad de Illinois, es directora de investigaciones en etnografía. En este momento es una investigadora de gran categoría en la Escuela de Comunicaciones de Annenberg. Sus investigaciones se centran en la tecnología humana y las interacciones, con énfasis en las percepciones, la información y el procesamiento de tecnologías inteligentes. Ha publicado más de 100 artículos y ha colaborado en diferentes libros acerca de el marketing en los medios. Mi nombre es María, tengo un postdoctorado en comunicaciones y semióticas de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo. Soy investigadora en el laboratorio Sigmo en la Universidad de Santa Catarina. Mis investigaciones se enfocan en la semiótica aplicada, las marcas, el diseño de pensamientos y el conocimiento de los medios. He trabajado en más de 20 años en esta zona de investigación en Sao Paulo. Comenzaré hablando acerca de la palabra singular y medio, que es la palabra singular, y medio, que es la palabra en plural. Mirando por estos lentes persianos, el significado de las palabras es visto desde esta perspectiva, porque nosotros somos también en parte personajes que se enfrascan en esta investigación. En esta conversación comenzaremos tratando las contribuciones de McLuhan y también la inteligización en el medio con la profesora Uli Gretz. También trataremos las semióticas que han sido tratadas en este campo para ilustrar la experiencia académica. Entonces, para comenzar, tenemos las palabras del profesor Logan, que nos va a explicar un poco sobre el medio visto en los lentes de McLuhan. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por estar acá. Buenos días para todos.
quiero agradecer por esta oportunidad para mostrar mis avances en esta investigación. No soy un semiótico, pero realizando este estudio sobre la poesía de las físicas y la física de la poesía, pude aportar un poco a este tema. Hice parte de esta investigación de McLuhan y con nuestras colaboraciones hemos podido avanzar un poco en este tema. Alguna gente me pregunta qué he aprendido de la poesía de la física y siempre respondo que me fascinó el libro llamado El Gran Titratión, a pesar de que este conocimiento se inició en China. Vemos también avances muy importantes sobre este tipo de investigaciones en tecnología. Muchas cosas surgen de este tipo de investigaciones. Precisamente por estas investigaciones iniciadas por los chinos, vemos que tienen ciertos códigos que a veces se aplican en la ley y en leyes que parecen universales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. McLuhan llegó a un acuerdo conmigo y me preguntó qué opciones teníamos, ya que no hacíamos parte de esta investigación en China. En ese momento, cuando nos encontramos, estaba hablando muy rápido y yo estaba un poco intimidado por la velocidad de este hombre que era muy famoso. Luego todo fue más obvio porque trabajábamos sobre este modelo de análisis y clasificación. Cuando ves una palabra y quieres describirla, primero se analizan los fonemas básicos de esa palabra. Entonces, por eso es que podemos decir que nos basamos en el alfabeto. Por ejemplo, con la palabra alfabeto, entonces separamos estos fonemas y codificamos cada uno de esos fonemas con una letra del alfabeto. Cuando lo hacemos, esta codificación nos ayuda a entender y luego necesitamos hacer una decodificación. Entonces, el uso del alfabeto es muy útil, nos sirve mucho cuando tratamos con diccionarios, por ejemplo. Existen diferentes tipos de clasificaciones de diccionarios. No todos son de alfabeto. Es mucho más fácil analizarlo si se clasifica como el alfabeto. Entonces, el alfabeto es un modelo de análisis, clasificación, codificación y decodificación. Tomando esto en cuenta, esta estructura del alfabeto ayuda también a la abstracción, porque nos ayuda a representar algo como es. En este caso, la lengua que tiene diversos caracteres ayuda a que tengamos de cierta manera esta clasificación más clara. El alfabeto también ayuda a la clasificación para que las cosas sean más claras y esas son las habilidades básicas para este conocimiento deductivo. Nos surgió la idea de que, por ejemplo, el alfabeto y sus codificaciones o sus leyes de codificación nos ayudaba a tener ideas más claras. En este caso, vemos que esta clasificación es el inicio
de de este tipo de conocimiento de investigación. El alfabeto comenzó eh, hace mucho tiempo y nos ayudó también a tener esta lógica deductiva, a tener estos aportes en cultura de ese entendimiento. Respecto a la comunicación, entre otros, también fue un aporte muy grande que tuvo el alfabeto porque nos permitió realizarla de manera más clara. El conocimiento deductivo y todo este tipo de cuestiones nos permitía desarrollar las habilidades comunicativas de cada uno. Estos artículos que escribimos McLuhan y yo, llamados Alfabet, Alfabeto, la madre de la invención, eh, fue un gran aporte para este conocimiento. Si ustedes desean, pueden enviarme un email para que reciban una copia de esto. Una idea central del análisis de McLuhan sobre los medios es que los medios son extensiones del hombre. Este es uno de los subtítulos de su libro y habla específicamente sobre el medio o medios digitales. McLuhan quería decir o quería tratar de que los medios son artefactos humanos y herramientas. Por ejemplo, el martillo es una extensión del puño, el cuchillo es una extensión de los dientes, el, los brazos son estas extensiones de los brazos también. De igual manera, el medio es una extensión. En esta imagen podemos ver a este hombre rodeado de televisores. Hablando de extensiones del hombre y de la manera en la que McLuhan realizó esta analogía, nos lleva también a la cultura que tenemos en este momento. Hablando específicamente sobre el Internet o sobre Google, se ha tomado el medio como extensiones de los humanos, pero también se ha visto de manera inversa que los humanos somos extensiones del medio. Disculpen que recibí una llamada, distrae un poco. Estos usos en Google y de estas aplicaciones toman la información del usuario y la guardan en la aplicación. Entonces, la computadora o el software que utiliza esta información está toda almacenada en el sistema. Entonces, nuestra información se vuelve una extensión también de esta interacción. Entonces, por ejemplo, cuando estás entrando a una aplicación, eres una extensión, por ejemplo, de Facebook, porque ellos también usan información para alimentar su sistema. Esto fue algo A que computer McLuhan that propuso hosts it. en 1964. Entonces él decía que en esta era electrónica somos trasladados cada vez más dentro de la información, cada vez nos vemos más como una forma de información. En otras palabras, usted es una extensión del medio que está usando, entonces sea cuidadoso con lo que les dice. Esa es una imagen muy bonita. Bueno, la idea de la ciudad global es una de las ideas principales en el entendimiento de los medios propuesto por McLuhan. Él decía que estos descubrimientos electromagnéticos habían recreado el campo y que la familia
humana existía ahora con condiciones de ciudad global. Vivimos en unos espacios pequeños y resonantes con redobles o baterías globales y esta interdependencia electrónica recrea un mundo en su imagen global. Este es un tema que me divierte mucho y espero que ustedes también. Yo volví a esta idea en 1964 en Entendiendo los Medios. Hoy, luego de más de un siglo de tecnología electrónica, hemos extendido nuestro sistema nervioso para un empoderamiento global que logra que ignoremos o que derrotemos el espacio y el tiempo. El profesor está preguntando un poco acerca de la asistencia. La profesora María le comenta que tenemos dos salas y que somos en el sumario aproximadamente 70 personas. Eh, bueno, entonces también nuevamente volvemos con esta idea de Quentin Fjord de que nuestra nuevo tipo de marca es una manera muy global. Este tipo de avances suceden de manera simultánea con lo que está pasando en el momento. Entonces esta interdependencia electrónica recrea en el mundo una imagen de ciudad global. En este caso podemos ver que el telégrafo abolió pues otras maneras de comunicación. Todos los ciudadanos están advertidos o saben que viven en una ciudad global, pero cuando McLuhan introdujo esta idea era hace 58 años, entonces era una idea muy nueva. Entonces este término de globalización fue introducido por McLuhan mucho tiempo antes. Entonces el entendimiento que McLuhan proponía del medio, la cultura y la comunicación está lleno de introspecciones. Entonces, estos avances de ciudad global o de globalización que propone McLuhan tienen grandes prospecciones que podrían considerarse como las bases de lo que él sugiere. Entonces, tomemos a McLuhan para estudiar. McLuhan dijo que él no proponía una teoría de comunicación y de los medios. Sin embargo, en un libro que él escribió, la verdad es que sí lo hacía. En la teoría general de los medios. De igual manera, McLuhan y su avance desarrollaron pues estudios sobre la media la tecnología y sus impactos en esta globalización. Él siempre utiliza unas, un énfasis en las figuras y en el medio, pues en el terreno. Entonces, tratemos también que el McLuhan trata específicamente o habla sobre la causa y el efecto. El énfasis que se tiene es mayor hacia el concepto que hacia la percepción. Entonces se entiende el medio como un mensaje. Entonces él hace pues una oposición a esto que se tiene naturalmente entendido por la gente como que el mensaje está en el medio. Él dice, por el contrario, que el medio es el mensaje y que el medio tiene ciertos efectos particulares, así como sus usos. Al final de su vida también desarrolló unos estudios sobre el medio, sobre su, si el medio es obsoleto,
sobre la capacidad que tiene el medio y de igual manera él quiso hacer una retrospección hacia este tipo de propuestas. Por ejemplo, tomemos el dinero. Entonces, el, el dinero tiene también cierta tendencia a ser obsoleto y tiene también, si por ejemplo tenemos una pila de dinero, podemos gastarla. En tiempos anteriores, y cuando las otras personas tenían, por ejemplo, una gran cantidad de carne de animal, ellos procuraban compartirla porque sabían de que podía ser obsoleta, podía dañarse. En este caso, respecto al dinero, vemos que ahora se ha transformado y ya no es dinero físico, sino que está, por ejemplo, en tarjetas de crédito. Entonces, la teoría general de los medios de McLuhan tenía 6 elementos. Primero, usaba pruebas. Entonces decía, por ejemplo, todo lo que digo no puede que no todo sea real, pero vale la pena pensarlo. Entonces todas las ideas de él podían cambiar, eran como acercamientos, pero estaban sujetos a cambios, pero todas solían ser correctas. Entonces, entonces ahora podemos tratar sobre que también McLuhan hablaba de la figura y de este terreno. Entonces él trataba que el medio es el mensaje. Entonces, por ejemplo, también para él, la naturaleza del terreno, de estas características, revelaba una información también. Esto revelaba que, por ejemplo, cuando los artistas creaban un ambiente antiprotagónico o contrario, que podía demostrar que este tipo de ideas tenían una causa y un efecto. El efecto del telégrafo, por ejemplo, fue completo, pero la cuestión más importante sobre el telégrafo era no lo que causó, no lo que lo causó, sino su efecto, el efecto de transformar la información y, y este tipo de influencias para encontrar una manera. Entonces, eso permitió, por ejemplo, luego a un canadiense inventar cosas diferentes como el teléfono. Por ejemplo, McLuhan estaba más interesado en percepción de los medios que en el concepto que ellos mostraban. El concepto es más sobre el contenido de los medios, pero él se preocupaba más por el efecto que tenían los medios, la manera en la que lo percibimos. Entonces, la gente que es consciente del uso de este alfabeto percibe el mundo diferente de el resto de personas. La persona que, por ejemplo, tiene la capacidad de escribir ve el mundo de manera diferente de los que no poseen estas habilidades. Entonces, de esta manera, el- podemos afirmar que tenemos diferentes tipos de comunicación, la oral, la escrita, y tenemos también esta llamada eléctrica, o de la época pues, electrónica. Por ejemplo, también tenemos este medio en el que estamos trabajando nosotros en este momento. También él afirmaba que los medios eran ambientes, y entonces eran ambientes que la gente podía mejorar y en los cuales podían transmitir su conocimiento. Muchas gracias, damas y caballeros. Espero conocerlos algún día en Colombia y en Brasil. Muchas gracias. Ahora agradecemos las palabras del profesor
Y ahora vamos a escuchar a la profesora Ulrich. La profesora María va a realizar la presentación en vista de que no fue posible realizar una proyección completa de la pantalla de la profesora Ulrich. La profesora ofrece disculpas por este inconveniente. Bienvenidos todos. Estoy muy emocionada de hacer parte de este equipo. No sabía que existía y, y ahora que finalmente conozco sobre él, me siento muy contenta. Mi nombre es Ulrich Kretzel, todo el mundo me dice Uli. Eh, lo que voy a tratar es en este tema de la media vista en los lentes de la inteligización. En este campo es interdisciplinar y tiene contacto con muchas áreas, entonces voy a establecer un poquito de lo que es la inteligización y sus significados y su relación con los medios. Entonces, ¿cuándo o de dónde viene este concepto de inteligici- inteligización? Entonces, primero viene de estos acercamientos que se tienen sobre el repensamiento o repensar el desarrollo sostenible. En este caso, es una introspección o un cambio en lo que es, en la noción que se tiene de que lo inteligente estaba relacionado directamente con el desarrollo. Esto pasa en diferentes áreas. Se convirtió en algo tomado, por ejemplo, en las cooperaciones de IBM para este, pues para hacer el concepto más global y solo sobre tecnología. Entonces, ellos, por ejemplo, tenían este concepto de planeta inteligente o de tecnología inteligente, y que son esas tecnologías que pueden aprender. Este tipo de tecnologías que son, por ejemplo, los teléfonos inteligentes. Entonces, este concepto de planeta inteligente de IBM trata también sobre estas herramientas tecnológicas, pero sobre todo creo que los, ambas ideas y lo que han significado tiene una conexión con el resto de herramientas, y sobre todo con el medio. Entonces, no es simplemente sobre comunicación en los medios. Necesitamos crear también diversidad y estos avances en la abundancia de la información, porque esta información nos permite fluir libremente. Entonces, ese tipo de conocimientos y de capacidades nos permite optimizar y realizar procesos comunicativos mejores. Entonces, esta tecnología permite también crear estos flujos de información en estas conexiones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría implementarse este concepto. Yo viví en Australia por 5 días y trabajé en ese proyecto llamado Sensti en Tasmania. Tasmania es una pequeña isla en Australia, y Tasmania tiene esta capacidad de convertir toda la isla en un sensor, por así decirlo. Entonces, en este caso, se puede comunicar o se puede tratar con esta información a través de el entorno, pero también eso lo han aprovechado diferentes organizaciones en Tasmania. Por ejemplo, aquí
ustedes ven una de las aplicaciones de este concepto. Es llamado un algae bloom. Entonces, con esta herramienta, lo que pueden hacer es que transfieren información sobre el estado del agua y puede guardarse esta información para, por ejemplo, en este caso, tomar sus lagos y volverlos una especie de sensores que también se comunican acerca de su estado. Entonces, estos sensores lo que hacen es que informan y alertan a sistemas acerca de si hay algún tipo de fenómeno natural. Entonces, esta noción de inteligización va más allá de los medios sociales. También podemos ver que en Tasmania, por ejemplo, se realizan estas comunicaciones con el entorno. Entonces, cuando pensamos en la inteligización, empecemos desde la base, por ejemplo, en este diagrama, significa que nosotros realizamos unas relaciones entre nuestro entorno y la tecnología o la tecnología inteligente. Por ejemplo, en este caso con eh, tomadores de temperatura o dispositivos inalámbricos. Entonces, esto no es simplemente información que está por ahí, sino que también ayuda, por ejemplo, en algunos casos a entidades gubernamentales a tener un mejor conocimiento de las situaciones. Entonces, la idea que hemos aprendido, por ejemplo, de Bob, es la manera en la que pensamos estas invenciones. Este tipo de inversiones en nuestro entorno nos permiten crear estas nuevas informaciones y de esa manera se puede alimentar también la experiencia humana. Tenemos, por ejemplo, personas que consumen estas proposiciones o esta información para negocios. Entonces, de acuerdo con lo que dijo, la gente también se vuelve una extensión de los medios. Entonces ellos también pues, se vuelven como ecosistemas cada persona y permiten crear un ecosistema mayor. Entonces, simplemente con el hecho de caminar por algún lado, o de usar un celular, o de usar aplicaciones específicas, alimentamos esta información y podemos permitir también este flujo de información. Entonces, ¿cómo es que nosotros exploramos las conexiones entre el, el marketing inteligente y las marcas? Entonces, este discurso, por ejemplo, se realiza alrededor de la inteligización, pero también es muy útil para la creación de marcas y y el mercado. Eso es importante porque el desarrollo inteligente requiere que se elaboren estos recursos. Entonces, necesita que los actores como los negocios, los gobiernos, también interactúen con este tipo de experiencias y deberían también participar las otras personas. Entonces, para que pueda ser algo significativo, necesitamos también recrear la creación del significado. De igual manera, con el fin de hacer que este medio tenga sentido y de que esta elaboración tenga sentido, necesitamos recrear un perfil que se crea a partir de la comunicación también. Entonces, podemos llegar a este concepto de planeta inteligente gracias a ello. El, el planeta, pues en este caso, este concepto de planeta también necesita que la inteligización pueda proceder sin, sin algún tipo de problemas como externos.
Entonces, ¿qué son las marcas y por qué necesitan esta utilización? Ellos en este caso utilizan esto para crear una imagen o asociaciones en las mentes de las personas. Entonces, de esta manera podemos ver un intento de equidad o de este proceso de normalización de los conocimientos de la semiótica o de esta información de la semiótica. Entonces, las marcas inteligentes funcionan como dispositivos que alimentan también estas fuentes de tecnología y crean un discurso inteligente. Algunas personas como Manolo, por ejemplo, lo han llamado sentimentalidad eh, inteligente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el, el marketing de IBM con lo de Planeta Inteligente. Entonces, esta idea de inteligización puede verse, por ejemplo, si vamos a Internet, podemos ver cuestiones específicas sobre este enfoque. Entonces podemos ver ilustraciones icónicas que pueden ser tomadas en todo el mundo y ellos han tomado este símbolo de planeta inteligente con estas señitas de Wi-Fi que sale del planeta y toman ese tipo de información para realizar pues como este avance en lo del planeta inteligente. María también me solicitó que hablara un poco acerca de cómo todo esto tiene un caso ahora. Por ejemplo, en este caso, con toda la pandemia, vemos nuevos, nuevos ambientes. Entonces, la inteligización, en este caso, es de la pandemia, sirve también para fluir o para filtrar estos recursos. En el mismo tiempo, permite tener mejores oportunidades y una manera de llevar esta inteligización. Por ejemplo, gente que necesita realizar pagos y todo este tipo de cuestiones. Pero entonces, en este caso podemos ver que con la cuestión de la pandemia se ha tomado también como problemático para todo esto de la inteligización. Entonces, podemos ver que también esto se evidencia en diferentes niveles. En términos de infraestructura, por ejemplo, la conectividad es lo que necesitamos. Entonces, no estoy segura de cómo se está tratando este tema en Colombia, pero en la mayoría del mundo la conectividad es, se toma con este G5 de velocidad. Entonces se necesita pues como esta velocidad, esta gran cantidad de velocidad. En términos de internet y todo esto, en realidad está funcionando para esto de la pandemia porque permite también economizar ciertas cuestiones. Por ejemplo, crear nuevos avances como con los robots de entregas o de limpieza y este tipo de nuevas conectividades. Entonces, de diferentes maneras, con la pandemia se pudo también crear nuevos tipos de avances que ayudan también a acercarnos y avanzar con esto del G5. Al mismo tiempo, no sé si han escuchado sobre estas teorías conspiratorias de las antenas de G5 y toda esta cuestión. Entonces, pues para mucha gente el G5 no es una amenaza, pero hay algunos que sí lo toman así. Entonces hay gente que ha creado verdaderas preocupaciones o se ha planteado preocupaciones sobre estos grandes experimentos como son el G5. Entonces, yo por ejemplo tomé un screenshot de un video de algunos activistas que estaban diciendo que no daban su consentimiento para este tipo de experimentos. En este caso,
vimos un activismo muy marcado en, sobre esta, por ejemplo, gente que realizó destrucciones a antenas de telecomunicaciones, de- destruyendo pues esas antenas G5 específicamente. En estos, en este caso yo puse el link para de lo que pude observar, no voy a hablar mucho de ello, pero podemos ver que también están este tipo de protestas sobre la inteligentización. Podemos ver entonces que el activismo también se basa o también se demuestra y se evidencia en este tipo de avances tecnológicos. La gran idea en este punto o el tema del que quiero tratar es que la inteligentización en la pandemia también permite la creación y también permite el avance por medio de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, podemos ver los estudiantes en este momento, podemos ver que los padres, por ejemplo, necesitan aprender sobre esto. En lo que respecta, por ejemplo, a estas cuestiones de las necesidades de la pandemia, de saber dónde está la gente, por ejemplo, entonces también se ha desarrollado una innovación en ese espacio. Entonces tenemos, por ejemplo, estas aplicaciones de rastreo que tratan con enormes cantidades de información y que permiten de cierta manera también una interacción, porque también podemos ver que son cuestiones delicadas de tratar. En este caso, pues el tratamiento de esta información debe ser cuidadoso también. Ahora debemos tratar también de las advertencias del capitalismo sobre el coronavirus. Entonces, podemos ver que esta tecnología o esta agenda tecnológica se impulsó y se procuró dejar avanzar prontamente para tener también un nivel gran, elevado de aceptación. Entonces podemos ver también que esta inteligización sirve también en el capitalismo, también es usada en el capitalismo y en la agenda que se tiene. Otra cuestión acerca de la inteligización en esta pandemia es cómo la movilidad se ha, se ha cambiado en el mundo. Entonces, por ejemplo, se demuestra que no nos movemos mucho en esta pandemia y que algunas personas tampoco se mueven. También es importante conocer que esta noción de, por ejemplo, la ciudad o de la ciudad global ha cambiado un poco con esto de la pandemia y la inteligenciación necesita también tomar eso en cuenta para poder tomar como nuevos avances globales respecto a esta idea. La otra cuestión que está sucediendo eh, con el significado original de esta inteligenciación es que necesita también ser sostenible. Entonces, también trata de tener una agenda que permita también cumplir como con estas cuestiones de renovabilidad y de sostenibilidad. De igual manera, la pandemia del COVID-19 ha creado grandes cantidades de basura y esta economía, por ejemplo, está creando unos desechos tecnológicos sin precedentes. Entonces, de diferentes maneras, la pandemia también ha creado con este avance inteligente algunos daños a nuestro entorno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Ulrich, por su presentación. Gracias, profesor Bob. Yo voy a hablar
La profesora les recuerda a las personas que escuchan por primera vez este ciclo que es un ciclo de la AISS y es un estudio que se realiza, pues es un ciclo de conversaciones que se realiza alrededor de esos investigadores de carrera temprana. Y contamos también, por ejemplo, con el profesor Jorge de Colombia, que son quienes están realizando pues la organización de este evento y quienes nos invitaron. Yo voy a hablar de experiencias muy diferentes, por ejemplo, muy diferente con la del profesor Bob. Nosotros también tenemos estos investigadores de carrera temprana, que soy por ejemplo yo en este caso. Yo voy a hablar sobre lo que está sucediendo y lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, ¿cuál es el contexto de mi investigación actual? Por ejemplo, yo trato acerca de este tipo de investigaciones en el medio y en las tecnologías digitales. Vemos también que tratamos también la manera en la que se produce, se compra y se consumen diferentes tipos de productos y servicios, y que con este caso de la pandemia, pues se ha convertido en algo mayor. Entonces, por ejemplo, también podemos ver eh, grandes relaciones que se han creado a través de del medio, y podemos ver también este tipo de creación diferente de marcas o de explotación de este conocimiento para la creación de marcas. En este caso, yo trato de acerca de cómo esa semiótica puede ser utilizada en el sistema con el conocimiento claro del medio y las marcas. En este momento, yo me encuentro en el área de manejo del conocimiento en la Universidad de Santa Catarina. En este momento, los proyectos o mi trayectoria se ha enfocado en, en los avisos o la publicidad. De igual manera, pues en esto vemos que se aplica la semiótica para lograr unos mejores avances. Yo me he enfocado en factores culturales de este análisis y con esta información, pues. En los últimos 4 años yo he conectado la semiótica con este tipo de información visual. Lo interesante de lo que dijo, por ejemplo, el profesor Ulrich es que este marketing si toma pues información como de las personas y de lo que le interesa a ellas. En este caso se toma también la información del consumidor para realizar como esta recopilación de datos, de emociones, de los hábitos, de las prácticas, de las experiencias y este conocimiento que circula entre los consumidores y todo lo que se da pues entre ellos básicamente. También hablo del diseño porque yo vengo pues del lado cultural y del lado sociocultural de la publicidad, que es mucho más respecto a lo físico y a lo tangible de esas dimensiones pues de la publicidad. Entonces, este tipo de información, de cómo se producen los diseños, de cómo se trabaja con las marcas y los diferentes tipos de comunicaciones visuales, y los consumidores ven lo que los diseñadores producen y al- aprecian también ese esfuerzo. La semiótica funciona con también con las semióticas. Estas marcas funcionan con la semiótica y necesitan también el significado de estas publicidades. Entonces podemos ver también que la semiótica y los productos también son entendibles o también se entienden desde diferentes tipos, desde diferentes tipos de escenarios.
Entonces también se analizan esos escenarios y se realiza un mapeo de semiótico y, por ejemplo, de de un artículo que vamos a realizar, que todavía no está, pero que está futuro, que está próximo a salir. Luego haremos también una inmersión profunda en este tipo de análisis de escenarios y podemos tener también esta información. Entonces, ¿qué hemos hecho juntos? Estos somos nosotros tres, los ponentes, y en este artículo del que les hablo, tratamos sobre las ciudades inteligentes, tratamos sobre la cultura de ellas. eh, el profesor Bob es mi supervisor de doctorado, entonces hablaremos también de cómo se desarrollan estos proyectos en la pandemia. En este caso, el trabajo lo realizamos la profesora Ulrich y yo. Bob no está pues en este caso, pero él nos apoya con información y todas esas cuestiones. Entonces, hablamos también del tiempo y el espacio que se utiliza, que se ha tomado en cuenta en esta pandemia. Y estos análisis semióticos también que se realizan sobre sitios en línea y toda la información académica que se tiene sobre ello. Hablemos entonces sobre este concepto de ciudades inteligentes. Nuestra vida diaria está tratada o está diseñada por este tipo de lenguajes complejos en diferentes tipos de medios y de conocimientos. Podemos ver que se tienen maneras distintas de elaborar estas ciudades inteligentes. Entonces, esta cuestión de la información y de la percepción se vuelve algo fundamental para el entendimiento de estas ciudades. Permítame un momento, por favor. La profesora María está teniendo algunos inconvenientes. En este momento los está solucionando. Les agradecemos. Permítanme un momento. Da- Volvemos entonces. Eh, las ciudades inteligentes son un concepto complejo. Tienen al menos 6 dimensiones: la economía, la gente, la vivencia, el gobierno, el ambiente y la movilidad. Entonces, eso también, hay un estudioso eh, dinamarqués que tenía también esta percepción de estas 6 dimensiones. Si vemos a la ciudad como un medio, podemos también relacionar estos avances con la ciudad. Por ejemplo, que los edificios y los espacios deben ser diseñados a escala humana. Entonces, por ejemplo, también considerar el confort, la protección y la comodidad pues, de los espacios para que puedan ser cómodos, atractivos, seguros, sostenibles. Luego, el profesor Ratti del MIT dice que también tenemos que una ciudad tiene que tener sensibilidad y permitir ser sensible. Entonces, el énfasis en este caso debe ser en el humano y no en el lado tecnológico. La exploración de interacciones o de interfaces entre las personas, las tecnologías y la ciudad, para de esta manera poder darle un empoderamiento a los ciudadanos. Luego está esto de la smartificación o de la intelligización,
porque la idea de hacer todo inteligente a través del uso de redes tecnológicas crea también un dilema en el tiempo reciente de cómo los, la gente y los consumidores y las marcas deben interactuar. Entonces podemos ver que si se hace de buena manera, esto puede hacer nuestra vida más fácil, más llevadera y más sencilla. Entonces, en este caso, la palabra inteligente se utiliza porque ya está constituida así en el entorno y que desde el campo semiótico, por ejemplo, es muy importante para nosotros entender que esta palabra debe entenderse en la práctica, en el ambiente. ¿Cuál es el estado de esta variabilidad o el ancho pues, de esta proposición? Como dijimos antes, estas ciudades tienen que tener una variedad de perspectivas. Entonces, ¿cómo las marcas gráficas pueden expresar estas ideas urbanas de manera simbólica? Primero, hicimos un taller dirigido por la Universidad de Toronto con estudiantes graduados en la Universidad de, de OCAD, es la Escuela de Diseño de la Universidad de Toronto, y luego hicimos un análisis semióticos con códigos inteligentes, con, con la profesora Mendoza también, y el profesor Bob, la profesora Ulrich y Perasi, y representamos cuáles eran los códigos más frecuentes en cuanto a estas ciudades o a lo que se tienden en estas ciudades en cuanto a iconos, índices, símbolos, incluyendo códigos verbales y visuales. Entonces, estos fueron los procedimientos de investigación. Entonces, primero buscamos en Google Imágenes ciudades inteligentes para seleccionar el corpus de investigación. Luego, utilizamos el libro de semiótica aplicada para poder establecer pues, el análisis semiótico. Y luego realizamos una exploración de los iconos cualitativos, los indicativos singulares y los símbolos convencionales. Entonces, ustedes si desean pueden ver el video de este trabajo que está disponible en nuestro sitio web y aquí hay algunas imágenes de cómo desarrollamos este proyecto, también con otros profesores de la Universidad de Toronto. Son profesionales de diferentes instituciones de Toronto. Entonces, como los hallazgos preliminares, podemos decir, por ejemplo, que los colores vibrantes nos daban, nos daban, por ejemplo, una sensación, no sé si han visto, por ejemplo, Metrópolis, la película, que nos daban estas sensaciones de crecimiento, prosperidad. También tenemos, por ejemplo, algo como la Andalucía Smart City, que es una sensación de crecimiento enorme, de que se está moviendo. Y vemos también diferentes tipos de que hay transformación diferentes, sistemas que se mueven dentro de esta ciudad. Y la idea, por ejemplo, también de Firenze Smart City, que es esta sensación de que es una ciudad que tiene como estos cambios en todas las cuestiones. También la gente pudo observar la impresión de tecnología, por ejemplo, que está en el ambiente, porque hay seres o personas pues, en este entorno. En el caso pues, de ciudad inteligente, podemos ver que hay muchas personas, por ejemplo, también que tienen esta idea de que están interconectados, de que cooperan. Y en este caso, pues con la Smart City de Australia,
vemos esta interconectividad, esta cooperación y esta protección del entorno. En cuanto a la percepción de la utopía, tenemos pues como una integración de lo virtual, lo natural, lo físico, lo social y las esferas tecnológicas. Pero también se tiene pues como la concepción de que no es sencillo. De igual manera, tenemos estos códigos que se dan en diferentes grupos, que se codificaron en diferentes grupos, sobre acerca de este dinamismo, la conectividad, la cooperación, el crecimiento. Y también pudimos ver que percibieron los signos que se referían a la sostenibilidad, por ejemplo, las hojas verdes, los árboles, y esto también permitía tener un conocimiento como de integración con la naturaleza. Eh, Principalmente vimos una predominancia de los elementos tecnológicos por encima de los humanos. Entonces ahora voy a presentar el, el artículo que hicimos. Eh, Vamos a dar entonces una pequeña vista del, de este estudio en la creación de marcas. Entonces la agenda inteligente es muy importante en el contexto de turismo y sobre todo en Europa. Entonces, por ejemplo, el, la organización del Española de Destino Turístico es una organización que ha avanzado mucho en la creación de esos conceptos de turismo inteligente. Ahora están intentando expandirse hacia Latinoamérica. Tengo entendido que ellos han hablado con algunos destinos en Colombia. Entonces, intentamos mirar específicamente en contextos de turismo que usualmente están muy por fuera de esos focos de, por ejemplo, del ambiente o de cómo se viaja. Entonces, en cuanto a estos destinos de las marcas de turismo, quisimos ver cómo los esfuerzos del espacio turístico creaban también algunas agendas de alrededor de la smartificación o de la inteligización. Lo que verdaderamente quisimos hacer era explorar cómo las estrategias del turismo inteligente se implementaban para comunicar estos valores asociados con la smartificación o con la inteligización y para darle esos atributos a las industrias que necesitan entender este mercado. Entonces, vimos también que habían estos websites o estos sitios web creados con- para la smartificación o la inteligización. Vimos también que las marcas tenían este esfuerzo o realizaban estos esfuerzos para entender a los turistas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Nosotros buscamos dos eh, entidades diferentes de turismo. Usamos la primera, que es el destino inteligente, que es en Europa, en España, y también el sitio web de la capital europea del turismo inteligente. Algunos de los hallazgos principales que pudimos observar fue que ambas páginas web comunicaban eh, logotipos que utilizaban colores y que estaban como muy relacionados con la estética de Google, por ejemplo, con colores de fondo blanco y colores muy llamativos. Entonces, el caso aquí era conectar la inteligización con esta marca, expresando conceptos muy complejos de la compañía, pero de una manera muy natural. De igual manera, estos símbolos significaban avance. Entonces eran símbolos muy prominentes, por así decirlo. La palabra entonces, en este caso, inteligente, también se comunica como un plan de desarrollo. Entonces, esto presenta
infografías de diferentes mapas para comunicar este tipo de desarrollo, de agenda de desarrollo. Entonces, en este caso, se toma estos avances como que son parte de la agenda, de lo que está pasando o de lo que puede lograrse. Eh, Brevemente, lo que logró esta investigación, eh, no es una lástima no poder mirar al artículo porque María hizo unos gráficos bastante admirables, pero podemos decir que hay unos códigos que se usan para expresar o que están enfocados en la tecnología. Hay otros que están, por ejemplo, eh, orientados al desarrollo de esa agenda inteligente. Comunican nociones muy específicas de la inteligencia, en este caso, y los hallazgos nos indican que existe una necesidad de educar y establecer una credibilidad para este entorno. Entonces, la creación de marcas también se debe optimizar en estos espacios digitales para integrar elementos, especialmente elementos estéticos, en espacios que son naturales de este tipo de espacios. Entonces, con esto podemos entender que hay signos muy importantes para desarrollar en estos mercados. Entonces, podemos decir que el material de diseño de este potencial en las marcas hace parte o está relacionado con la inteligencia tangible. Podemos ver también que necesitamos crear constantemente algo relacionado con estas cuestiones de inteligencia. Gracias. La profesora María dice que fue un artículo difícil, pero que fue muy emocionante hacerlo. El profesor Bob no nos colaboró en este artículo, pero fue quien nos inspiró. Podríamos decir que nos dio la vista McLuhana. eh, Nos ayudó también a socializar algunas de las ideas. Y entonces estamos aquí en el inicio de estos estudios en nuestra universidad. Entonces es una universidad pública fundada por el gobierno y estamos suspendidos en este momento pues por la crisis, porque en este momento necesitamos readaptarnos al sistema educativo virtual y estamos adaptando, como nos estamos adaptando, eh, estamos procurando aplicar ese tipo de conocimientos en nuestra enseñanza. En este caso estamos trabajando con los profesores Francisco Fialo y Richard Perazzi, que nos ayudan también como a elaborar estos avances en el campo de la educación virtual con este enfoque. Ellos también nos decían que debíamos esperar para relacionar pues la educación completamente virtual en este caso, y los estudiantes estaban muy emocionados por esto. Entonces, mientras estábamos en esta pausa, estábamos hablando, el profesor Luciane y yo, y estábamos hablando sobre cómo podríamos realizar esto desde casa, porque no podemos salir. Y le dije que yo, por ejemplo, estoy haciendo pilates en línea también. Entonces, tenemos esta idea clara de que podemos hacer diversas cosas por medio de la virtualidad y que hoy en día este es el medio. Esta pandemia llegó de manera muy impredecible, pero también es una oportunidad con la cual podemos aplicar nuestros conocimientos y poder comunicarnos con los otros para saber también cómo estamos haciendo nuestros trabajos en nuestras rutinas domésticas. Ahora, ¿qué ha cambiado en este contexto?
Entonces invitamos a algunos estudiantes voluntarios y lo que ellos hicieron fue que, por ejemplo, realizaron algunos experimentos sin, sin salir, pues que todavía no están terminados, y la idea era mirarnos a nosotros mismos en nuestras casas y mirar nuestras rutinas y sacar como algo de conocimiento de ello. Listo. Entonces, ¿cómo estamos interactuando con los otros? ¿O qué ha cambiado? Aplicamos tres diferentes herramientas de pensamiento: la persona, el mapa de empatía y el mapa de la jornada del usuario. Entonces usamos una investigación de tipo cualitativa y grabamos un video de nuestras rutinas con el equipo de investigación. Esto incluyó a 30 estudiantes y con quienes tuvimos pues como esta comunicación y logramos saber cómo nuestras rutinas estaba llevando a cabo. Le pedimos a cada uno realizar la experiencia con alguna actividad, pero sin embargo muchas cosas se dieron. Por ejemplo, al inicio, eh, me gustaría que Manuela mostrara el video en este momento, por favor, y luego les voy a mostrar algunos de los acercamientos preliminares. Manuela, por favor, podríamos proyectar el video. Como pudieron ver en esta escena, tenemos partes de diferentes tipos de actividades de nuestros estudiantes y lo que aprendimos de ello o cómo aprendimos de ello. Me gustaría hablar de varios conocimientos primero y después de las herramientas. Lo primero es que ellos
pensaban en cómo iban a balancear sus actividades familiares y académicas. Por ejemplo, cómo hacer el doctorado y también hacer el postdoctorado y también criar al hijo. Entonces eso era un reto también. De igual manera, también mencionaron la sostenibilidad en este caso y cómo las personas podrían establecer pues como este tipo de aprendizajes. En este sentido, podemos también establecer que es necesario crear una manera de pensar también y de cómo interpretar el medio, que también influencia pues, en nuestros cuerpos, pero también traer la ciudad global en nuestras habitaciones, o en nuestras salas de estar. Entonces la gente estaba como, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo puedo hacer esto en mi casa, dentro de mi casa? Era como un huracán, pero este huracán era mucho menos claro hace unos meses. Ahora hemos aprendido mucho de cómo estudiar, cómo enseñar en línea y en ese sentido el medio nos ha permitido recrear cierto conocimiento para tener también este conocimiento complejo. En este momento el conocimiento se puede ver también en el ambiente político, en el económico. Concluimos entonces que el medio nos provee las condiciones para avanzar. Entonces, en este caso, el trabajo de McLuhan es fundamental para entender lo que nos está pasando a cada uno individualmente. Hay un código de McLuhan que dice que todo el medio trabaja de manera compleja, están establecidos también en los aspectos políticos, económicos, psicológicos, morales, éticos y en las conciencias sociales. Entonces, lo que nos permite pues establecer ese conocimiento de que el medio es el medio como es el mensaje, podemos establecer también que es imposible establecer un medio sin este tipo de conceptos. En eso uno puede leer la primera página y tiene el conocimiento, pero si continúa, podemos ver también cómo se trabaja con niños o las herramientas que usamos. Camila es una de nuestras participantes y ella hizo esta presentación sobre cómo se sobrecargó pues, de información en esta pandemia. Esta es, esta es la investigación que ella realizó. Esta es Camila, esto es lo que ella le gusta, como ella es, algunas de esas características, pero también está estudiándose a sí misma. Entonces creó este mapa de empatía que describe cómo piensa, cómo se siente, lo que hizo, por qué hizo las actividades. Entonces pueden ver ustedes aquí todos estos códigos que se presentan y luego cada estudiante usó este mapa de jornada en el que describía la actividad, lo que pensaba, lo que sentía, las barreras y sus reflexiones. Entonces, este es nuestro material de investigación, estamos trabajando con él y publicaremos algún artículo sobre este conocimiento en el futuro. Lo que hemos aprendido en este momento es que la ciudad global es ahora nuestra sala de estar y que las actividades que vamos a hacer en nuestra casa también pueden establecerse así en el futuro. Aquí tenemos algunas referencias de lo que hablamos today, de lo que hablamos hoy. También tenemos información de Uli y tenemos también los links de los sitios web que se los podemos enviar después. Entonces ahora me gustaría preguntarle a la audiencia para que nos envíen las preguntas que tienen
Entonces yo tendría una primera pregunta para Bob. Le pido a Manuela si es posible encen- una pregunta para Bob. ¿Cuál fue la contribución más grande de McLuhan? Eh, McLuhan, el aporte más grande de McLuhan fue traer este conocimiento inteligente al medio. Y para Uli, ¿cuáles son las concepciones de establecer los teléfonos inteligentes como parte del medio? En este momento yo creo que es necesario establecer preguntas muy importantes sobre esta comunicación y también tenemos que entender que tenemos una comunicación no humana en estos sistemas y que los mensajes, por ejemplo, se establecen en el beneficio de quien se está comunicando. Sé que algunos de ustedes ya están pensando en los dispositivos inteligentes, pero en Brasil, por ejemplo, o en China, y creo que esas son preguntas muy importantes que necesitamos plantearnos. Aquí en la universidad nos tomó alrededor de 3 meses entender que si era posible continuar en línea, porque tenemos estudiantes que necesitan soporte para su acceso a Internet, que no lo tienen. Entonces vemos que algunos no tienen los computadores y hemos tenido que establecer unos nuevos mapas. Aquí tengo una pregunta de Paul Colby. Pregunta también si hay algún enfoque semiótico en estas diapositivas que mostraron hoy, en estos avances. En- Pregunta también si se están tomando esas extensiones humanas como partes interiores de estos medios. Entonces, él dice también que pregunta si esas extensiones son conceptos que se están tomando también, por ejemplo, de Umwelt. El profesor también establece en su pregunta si estas extensiones humanas también se realizan en la parte física, que también involucra lo cognitivo. En ese caso, en cuanto a la pandemia y a este tipo de vivencia, es necesario pues, también como tener claro este concepto en las ciudades globales. Eh, Estamos esperando a alguno de nuestros ponentes para que resuelva la pregunta. Primero, fue una pregunta muy larga, más una afirmación que una pregunta, pero espero haberla adquirido de la manera correcta. En el lenguaje inglés, en su inteligencia, podemos ver que la mayoría de las cosas son vigentes. Y entonces no es por decir que sea como una inteligencia global, pero sí viene de dos maneras. Adicional a la inteligencia, que sí es importante, podemos hablar también de la sabiduría, que no ha surgido en estas discusiones hasta ahora. Tenemos algo llamado inteligencia inteligente, pero no hay cosa parecida a algo como una sabiduría inteligente. Porque, por ejemplo, nuestro computador no tiene valores. Los valores son únicamente los valores de los programadores. Entonces, tenemos que avanzar más allá de ser inteligentes o de tener esa inteligencia en nuestros dispositivos. Tenemos también que pensar en ser sabios.
Permítame hacer una separación entre la inteligencia de la información y la sabiduría. La información, pues, o los datos son simplemente hechos, y la inteligencia es la habilidad para usar estos datos. Y la sabiduría, por ejemplo, es la habilidad de seleccionar los objetivos que se sacan a partir de los valores. Entonces tenemos que pensar en la sabiduría, más allá de ser simplemente inteligentes. El- la profesora Ulrike está de acuerdo, y ella dice que en este tipo de investigaciones a veces se preguntan dónde están los humanos, porque siempre se habla de tecnología, pero nunca se especifica acerca de los humanos. Entonces, eh, en el chat, por ejemplo, Carmen también nos preguntaba cuáles son las implicaciones de los humanos aquí. Entonces, eso es lo que verdaderamente es importante, es no recostarnos mucho, no enfocarnos mucho en la tecnología, sino, sino también en, en hacerla, sí, hacerla inteligente. Podemos ver también que este tipo de conocimientos se toman a partir de enfoques que no tienen en cuenta estos aspectos humanos. Y en este momento hay cosas humanas increíbles que están sucediendo todos los días. Estas nuevas conexiones, por ejemplo, mi esposo y yo hemos tomado clases de cocina en línea y hemos estado cocinando con gente de Singapur, de Bali, de Tailandia, y eso es bastante increíble. Entonces, los sistemas de valores son lo que necesitamos repensar y tener claro en estas cuestiones de privacidad y de todas estas cuestiones de respuestas que solo pueden ser dadas a partir de los valores. Entonces necesitamos esa sabiduría, y la gente ya está hablando en ese momento de el siguiente paso, que sería esta ciudad sabia. Entonces, ¿cómo podríamos, la cuestión aquí sería cómo podemos integrar esa sabiduría? Hay que ser inteligente, hay que ser sabios. Pero las compañías en ese momento están presionando esas agendas tecnológicas, entonces por eso es difícil. Entonces también tenemos que tener en cuenta la singularidad. La singularidad es la noción de que la inteligencia artificial o la siguiente computadora va a ser quien programe la siguiente computadora hasta que consigamos una computadora que sea más inteligente que el humano. Esto es ridículo, no es posible, porque las computadoras no tienen sentimientos, ni emociones, ni deseos, ni les interesa, ni tienen ninguna preocupación. Entonces los valores son muy importantes, es importante hablarlos, pero también pensarlos. Entonces la tecnología es solo el asistente, no el final, no es el final. Son los medios, pero no son el final. Entonces hablemos también de la sabiduría de la semiótica, o la semiótica de la sabiduría. Entonces, en este proyecto, durante el proyecto de esta pandemia, aprendimos que no estábamos enfocados en una nueva normalidad, porque pues, estamos en contra de esta idea, porque la normalidad es una dimensión muy simple que toma los códigos y los normaliza. Entonces, no hay normalidad aún. Nos estamos adaptando a a la nueva realidad y a la semiótica en la que estamos tratando de vivir en nuestra casa, de enseñar desde nuestra casa, de ejercitarnos desde nuestra casa, de tomar lecciones de cocina desde nuestra casa, ¿no? Pero de tomar todo esto en nuestra sala, en eso es en lo que nos quisimos enfocar. Pero, por ejemplo, ¿cuáles nuevos conocimientos se están produciendo en ese momento? Entonces, esto es acerca de las semióticas, porque estamos creando conocimiento, creando significados.
estamos creando nuevo conocimiento, pero estamos viviendo aquí y ahora. Voy a mirar las nuevas preguntas que tenemos para que podamos solucionarlo. Tenemos una pregunta del profesor Roberto Chiacchiri. El profesor pregunta cómo podemos utilizar esta tecnología contemporánea para mejorar la población. Voy a leer algunas de las preguntas y luego vamos a responderlas. Una de las soluciones es crear una, una computadora o un dispositivo de información que pueda estar al alcance de todos. Entonces, en ese momento, desde el dispositivo del que les hablo, tiene más opciones o tiene más aplicaciones de las que yo hubiera querido. Entonces, yo sé que esto lo hacen para incrementar las ventas, pero yo estoy hablando de crear un dispositivo que esté al alcance de todos, que cualquier persona común pueda adquirir. El progreso humano, las creaciones de la belleza, por ejemplo, nunca fueron normales. Creo que otro problema es que hablamos de dispositivos, entonces ponemos la obligación en el individuo de adquirir estos dispositivos y sin el dispositivo no puedes ser un ciudadano ya. Entonces, para poder aplicar a un trabajo, no puedes, por ejemplo, necesitas el dispositivo, no puedes ser un buen padre si no tienes esas herramientas. Entonces, yo creo que necesitamos pensar más allá del dispositivo. Entonces, la inteligización, en cierta manera, también necesita diferentes tipos de, de interfaces. Con la conectividad de hoy en día, asumimos que esta idea de las señales de radio, por ejemplo, que causan muchos problemas en casa, necesitamos pensar ahora en comunicaciones eh, mejores. Por ejemplo, encontrar diferentes maneras de repartir o de convertir esta información para que sea accesible para todos. De esta manera, pues los datos podrían estar situados de mejor manera. Entonces yo creo que en este momento estamos encerrados en modelos que son presionados por Apple, por otras compañías como T-Mobile, que entendemos, podemos entender también que esto es un negocio, pero necesitamos pensar también más en, por ejemplo, las comunidades, en la gente. Ese es un buen tema para una investigación. Los invito a todos a que se unan a este proyecto. Y el proyecto se llamará Sabiedización. El tema sería cómo crear esta sabiación. Podemos empezar con la Biblia, por ejemplo. Podemos empezar con Confucio, por ejemplo, también. ¿Por qué no empezamos a pensar en cómo podemos juntos en un lugar crear una sabiduría y hacer más sabia a la gente en este planeta? ¿Cómo transmitimos eso hacia la población en general? En los Estados Unidos, por ejemplo, eh, los votantes estadounidenses no son muy listos. Eligen, por ejemplo, un tonto. En este caso, la profesora María dice que no es un caso diferente en su país. Tal vez necesitamos pensar en la educación como una forma de crear esta sabiduría. La educación es una manera de crear valores y sabiduría, más que conocimiento. Muchas de las cosas de las que hablamos es que los niños están aburridos en la escuela porque tienen grados o tienen notas a la edad de 3 años.
y el profesor no tiene nada interesante para aprobar, para darles. Entonces, la escuela es importante para aprender algunas habilidades básicas como leer, escribir, sumar, pero de acuerdo, en cuanto a los estudios sociales, los niños, los niños creen que lo saben todo hoy en día. Entonces, yo creo que este proyecto de creación de sabiduría tiene que estar enfocado en la educación también. ¿Cómo educamos a los jóvenes? Mi generación, su generación, María, es, ya estamos en el borde de la colina. Necesitamos pensar en los niños que apenas vienen, incluso los, los niños de la generación Z ya están, por así decirlo, perdidos. Estoy hablando yo desde los bebés. Ellos son los únicos en el planeta que responden a los valores positivos, porque no han sido contaminados con los valores artificiales que tenemos sobre el consumismo y todo este tipo. Ellos solo les interesan en el amor, por ejemplo. Soy un hombre romántico, pero por ejemplo Jesús también amaba el amor. Si escuchamos, por ejemplo, a Elon Musk, su filosofía es todo sobre, solo trata de implantar dispositivos. Entonces necesitamos pensar realmente en la ética en este punto y en qué tipo de, de cómo o quién decide de cómo se realiza esta sabiduría. A mí me gustaría poner un chip en el corazón de Elon Musk, por ejemplo, para que lo haga un poco inteligente artificialmente, porque el corazón es más importante que el cerebro. Todo es empatía. La empatía es el centro. Yo prefiero una persona con buen corazón que con buen cerebro. Jorge me informa que ya estamos sin tiempo, entonces me gustaría decir que es un gran placer haber estado con ustedes hoy. Me gustaría poder estar ayer y poder agradecerle al profesor Bob y a la profesora Ulrich y poder organizar a la audiencia también, agradecerles por participar en este evento y agradecer también a la profesora Gladys y entonces también le gustaría decirles que Bob cumplió años ayer, entonces que es una nueva era. eh, Feliz cumpleaños al profesor Bob. Antes de dar paso a la profesora Gladys Lucía Costa, que viene de la Facultad de Comunicaciones, profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín, que ella también quiere dar su saludo. Sergio, profesora María, ¿les parece como ella habla español? Le hacen la traducción a ella habla y profesora Gladys, puedes decir unas palabras y ya le das paso a Sergio para que él traduzca y ya entonces les dé los mensajes a nuestros invitados, ¿le parece? Profesora Gladys, tranquila, puede activar el micrófono en la parte inferior de la pantalla para que lo Aló. podamos escuchar. Muy Sí, bien, sí, le estamos muy escuchando. bien, perfecto. Entonces decía que este es un espacio que inicialmente se pensó como un saludo, pero sea esta la oportunidad para dar un saludo y también un cierre, pues, o una despedida, y con la enorme gratitud a los tres participantes, al doctor Robert Logan, a Ulrike y a María Kohler, ¿cierto? Por sus valiosos aportes con lo que nos han comentado en torno a la semiótica como lente para leer esas realidades de los medios, bien sean ellos los medios tradicionales pensados desde McLuhan o bien sea ahora lo que se está pensando en el marco de las tecnologías de la comunicación y de la información. A nombre de la IAS y obviamente de la FELS
y a nombre de RedSema, que es una red que emerge apenas, que es una recién nacida, pero que tiene toda la vocación de crecer. Les agradecemos pues a todos la presencia, pero antes quisiera enunciar algunas cosas con respecto a lo que son los medios o cómo se están pensando los medios, las mediaciones y las tecnologías en nuestro contexto colombiano. Es una visión muy panorámica, muy rápida, ¿sí? Y por lo tanto simplemente quiere entrar como en el diálogo, ponerlo por lo menos en el contexto de lo que fueron sus magníficas presentaciones. Digamos que en Colombia los medios y las investigaciones en torno a los medios siguen siendo ayer como hoy muy importantes. De alguna manera, los puntos claves de esas investigaciones han estado en el campo de las ciencias de la comunicación, en el campo de las ciencias de la información, de la sociocrítica. Sin embargo, recientemente entonces se aboga por procesos o por proyectos que involucran la semiótica en sus diversos ángulos y diversas líneas de trabajo. En el contexto nuestro, pues se ha ocupado un papel muy importante lo que son los medios masivos y de manera particular el vínculo de esos medios con las relaciones de poder y de control que ejercen, sobre todo y fundamentalmente porque los dueños de los medios son también los poderes económicos y por lo tanto ejercen ese tipo de prácticas que van aniquilando o van por lo menos resquebrajando estas frágiles democracias. Hay también, sin embargo, asuntos e investigaciones que hoy emergen en Colombia y que tiene que ver con lo que ya ustedes planteaban, o sea, la mediación desde las pantallas, en cualquiera de sus expresiones. Tenemos un amplio espectro, digamos, de reflexiones y de proyectos que indagan sobre los modos de interacción, los modos de intercambio comunicativo y que hoy emergen en un contexto bastante complejo, digámoslo, no solamente porque hay miradas que son esperanzadoras en términos de los vínculos con las tecnologías y con la esfera pública digital y con esta emergencia, y hay otras miradas que apuntan más a predecir, digamos, las capacidades, las enormes capacidades que van forjando también los procesos de manipulación en contextos de posverdad, ¿sí? De pospolítica, o sea, también cómo los medios en última instancia aprovechan asuntos como los escándalos en contextos políticos para poder gestionar estrategias de manipulación y por supuesto de propaganda. Creo que son malos retos estos espacios que se abren como este conversatorio, pues constituyen sin lugar a dudas para nosotros un escenario de pensarnos, de repensarnos en términos de lo que estamos haciendo e investigando. Esta condición hace inaplazable un acercamiento a la pluralidad de ángulos semióticos que nos permitan ahondar, profundizar en esos vínculos que hoy se tejen desde las redes. Me llamó mucho la atención en la articulación que se hizo en la presentación de los tres, lo que fue el vínculo con la actual coyuntura del COVID, ¿sí? Y me llamó mucho la atención porque hace parte incluso de proyectos de aula que estamos trabajando con los estudiantes de semiótica que recién inician en este acercamiento a la disciplina para pensar las ritualidades, los modos de interactuar, el tipo de emocionalidades que se están gestando en contextos de contienda y cómo la mediación de pantallas ocupa un lugar muy protagónico. Eso es básicamente lo que quería compartirles. Nuevamente agradecerles y expresar a nombre de la IAS y obviamente de la FELS y de RedSema y de las instituciones que han hecho posible este encuentro, particularmente la Universidad de Antioquia, que ha sido bastante protagónica, a las universidades que se han vinculado como la institución universitaria
Salazar Herrera, el tecnológico, el Instituto Tecnológico Metropolitano, pero también entonces la Universidad de Medellín y la Universidad Uniminuto. Mil gracias a todos.